Gloria al Señor. ¿Cuántos siguen en fiesta en esta noche? ¿Quién vive? Y a su nombre damos toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5, y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu, al Dios triuno y poderoso damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y la iglesia dice amén. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Padre, en esta preciosa noche, seguimos, oh Dios, delante de tu presencia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy desciendes en la persona del Espíritu Santo y estás aquí gobernando en este lugar, en cada mente, en cada corazón. Y rogamos que sea tu santo y glorioso Espíritu, Padre, dando sabiduría al predicador, poniendo gracia en sus palabras, hablando a cada una de nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, respondiendo a esas preguntas que quizás no hemos podido responder. Rogamos para que este mensaje, Señor, traiga claridad a nuestra mente, que sea, Señor, un mensaje claro para la iglesia de manera general, y que todos y cada uno de nosotros tengamos temor y reverencia delante de ti, para que esta palabra, Señor, pueda hacer una transformación, que el fruto se pueda ver en nuestra vida, que el cambio de actitud y de corazón se pueda ver en cada uno de nosotros, Señor. Rogamos para que toda obra y toda artimaña del diablo sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús, y que haya libertad. Que podamos disfrutar este mensaje. Señor, que si tu palabra nos confronta, verdaderamente entendamos que hay algo que no anda bien en nosotros y simplemente te demos gracias por corregirnos y ayudarnos a salir de ahí, de donde estemos, Señor. Trae arrepentimiento y fe, convencimiento por medio de tu palabra, para la gloria de tu santo nombre y el beneficio de tu iglesia. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título que tenemos para el mensaje de esta noche es el siguiente: solo confía en Dios. Solo confía en Dios. Sin duda alguna, nosotros podemos ver a través de toda la Escritura que Dios no solamente creó a los hombres para tener una relación directa con ellos, sino que también Dios creó a los hombres para que juntos tuvieran una relación entre ellos mismos. El propósito de Dios al crear el hombre es que el hombre pueda relacionarse entre sí y que haya una verdadera amistad entre ellos. El propósito de Dios, específicamente en su pueblo, es que haya unidad y armonía. Escucha lo que les voy a decir. En ninguna parte de las Escrituras se nos prohíbe a nosotros que nos relacionemos con las personas, que vivamos en amor con las personas, y tampoco en ninguna parte de las Escrituras se nos prohíbe que tengamos amistad con las personas. Ahora, lógicamente, ¿de qué tipo de personas estaríamos hablando? Bueno, de hermanos en la fe. No se nos prohíbe que tengamos amistad entre los hermanos de la iglesia. Ahora, seamos sinceros. ¿Qué tipo de amistad puede existir entre dos hermanos de la iglesia que no confían el uno en el otro?
Para que haya una verdadera amistad, tiene que haber confianza mutua. Y seamos sinceros, ¿qué es lo primero que a uno le dicen cuando va al altar con la esposa y se va a casar? Señor fulanito de tal, aceptas a fulanita de tal como tu legítima esposa y prometes serle fiel en esto y en aquello, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Sí, yo acepto a esa persona. Y cuando nosotros estamos aceptando a esta persona, obviamente lo que estamos haciendo es dándole un voto de confianza. Nosotros no podemos casarnos con una persona en la cual no confiamos. Si usted se va a casar con una persona en la cual usted no confía, mejor no se case para que no viva un infierno de entrada. Tiene que haber amistad entre el esposo y la esposa y tiene que haber una relación de confianza. Nosotros en la Escritura podemos contemplar la historia de una amistad entre dos hombres donde hubo un amor entre hermanos y esa confianza, ese amor entre ellos, esa amistad entre ellos justamente se basó en la confianza. Es el caso de David y Jonatán. Estos dos hombres llegaron a amarse tanto, a tener una amistad tan bonita y tan sincera, que hicieron un pacto delante de Dios de que el uno cuidaría del otro. Y cuando Saúl, que era el padre de Jonatán, estaba persiguiendo a David para matarlo, Jonatán, por amor a David, expuso aún su propia vida para guardarle la espalda a su amigo David. Eso es una verdadera relación de amistad. Jonatán expuso su propia vida para guardar la vida de su amigo David. Ahora, nosotros miramos el escritor de los Proverbios en el capítulo 17, versículo 17 nos dice algo con relación a esto y verdaderamente este pasaje nos podría ilustrar la relación de David y Jonatán. Mire lo que dice. Proverbios 17, 17 dice: en todo tiempo ama el amigo. No dice de vez en cuando, dice en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora entienda esto. Si es verdaderamente un amigo, no habla de ti tras tus espaldas. Si es verdaderamente un amigo, nunca va a inventar un chisme que lo pueda perjudicar a usted. Si verdaderamente es tu amigo, te va a decir la verdad en la cara, aunque te duela. Si es un verdadero amigo, siempre va a procurar tu bien, siempre va a buscar que vayas hacia adelante. Siempre va a buscar que usted, si es un verdadero amigo, siempre va a buscar que usted tenga una buena relación con Dios. Eso es amistad en el contexto de los hermanos de la iglesia. Y dice que cuando una persona tiene estas características y obviamente algunas otras que no podríamos mencionar por causa del tiempo, cuando alguien tiene estas características, se convierte en una persona en la cual usted y yo podemos confiar. Por eso dice que en el tiempo de la angustia es como un hermano. ¿Qué fue Jonatán para David en ese tiempo de persecución? Fue ese hermano en el cual él pudo depositar toda su confianza. ¿Por qué? Porque Jonatán era un hombre leal, era un hombre fiel. Ahora, nosotros entre hermanos de la iglesia debemos tener una relación de amistad y de confianza. Entre hermanos de la iglesia. Sin embargo, tenemos que entender que no todo aquel que viene a la iglesia es tu hermano. Así que nosotros tenemos que ser muy selectivos a la hora de confiar en las personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Y en segundo lugar, no todos los que son cristianos tienen la madurez suficiente para guardar un secreto.
Hay hermanos que a pesar de que son cristianos, no tienen la madurez. Y usted les cuenta algo para que ellos guarden el secreto y al otro día sale en la prensa. Porque no tienen la madurez suficiente, porque ellos no pueden percibir el daño que pueden causar cuando hacen que otra persona pierda su confianza en ellos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que no en todo mundo podemos confiar. Necesitamos que la persona en la cual vamos a depositar nuestra confianza sea un hombre, una mujer nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo, que tenga buen testimonio y que tenga la sabiduría de Dios. Aún en el ministerio de los pastores de la iglesia tiene que haber esa amistad y esa confianza. Pablo, escribiéndole a Timoteo, allá en el capítulo 3 de su primera carta, hablándole acerca del ministerio de los diáconos, Pablo empieza a mostrar las características que debe tener un diácono. Por eso dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y después dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pregunta, ¿cómo sabemos usted y yo si una persona es irreprensible si no le damos el voto de confianza? Es necesario hacerlo. El diácono tiene que ser probado por el pastor para poder mirar el pastor si verdaderamente es una persona digna de confianza. Amén. Entonces necesitamos tener en cuenta verdaderamente estas cosas. No podemos confiar en todo mundo. Ahora necesitamos entender algo que es bien importante. Nunca se nos puede olvidar, dentro de nosotros como iglesia, necesariamente debe haber amistad, debe haber confianza. Porque eso es lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. Dice que tenían todas las cosas en común. Y cuando dice todas las cosas, hablamos de que se cuidaban la espalda el uno al otro. Por eso, y seamos sinceros, si usted sabe que una persona dentro de la iglesia no cuida, no guarda la unidad de la iglesia, usted sabe que no puede confiar en esa persona. Porque no va a cuidar su integridad cuando usted le cuente algo. Entonces, ¿qué significa este texto que nosotros acabamos de leer? Si tiene que haber confianza, entonces ¿por qué Dios por medio de Jeremías dice estas palabras en este versículo? Porque mire cómo comienza el versículo 5 diciendo, así ha dicho el Señor. Escuche, no fue palabra de Jeremías al pueblo, fue palabra de Dios. Jeremías dice, así ha dicho el Señor. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? Escuche bien, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y entonces qué pasó aquí? ¿Será que nos encontramos frente a una contradicción en las Escrituras? ¿O qué es lo que pasa? Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Escuchen, ningún pasaje de las Escrituras debe ser interpretado si no conocemos el contexto. Cuando nosotros no estudiamos el contexto de los pasajes que vamos a predicar, si no tenemos claridad a qué es lo que se refiere específicamente el que escribe la carta, el que lleva las palabras, entonces vamos a caer en interpretaciones malas. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he escuchado personas enseñar que ni siquiera debemos confiar en nuestra esposa, pero escuche, hay que saber en qué términos no podemos confiar en nuestra esposa. Porque si yo digo que no puedo confiar en nadie,
y no explico en qué sentido estoy diciendo la palabra, entonces yo puedo crear una confusión grande. Seamos sinceros, cuando ustedes van al pastor a contarle algún problema que tienen, ¿qué es lo que ustedes van a depositar en el pastor? Su confianza. Si usted sabe que el pastor de la iglesia es un ventilador hacia afuera, ¿ustedes le contarían las cosas que le pasan? No, hay que tener confianza en el pastor para poder ir a contarle lo que está pasando. Entonces, el contexto es el siguiente. La nación de Israel de manera general estaba viviendo en pecado delante del Señor, y aunque Jeremías va y lleva estas palabras al territorio de Judá, a los judíos, ya Dios había determinado, escuchen bien esto que les voy a decir, ya Dios había determinado que los judíos le sirvieran a Babilonia. Es decir, ya Dios había determinado levantar a Babilonia como la nueva potencia. Y entonces Dios le dice a Jeremías, vaya, dígale a mi pueblo que de la única manera que yo voy a permitir que ellos vivan en paz es que se sometan voluntariamente al reinado de Nabucodonosor, que le paguen tributo y que acepten verdaderamente que él va a cobrar tributo. Esa nación va a ser la que va a gobernar. ¿Y qué hicieron ellos? No se quisieron someter a las palabras del Señor. Ellos no quisieron aceptar las palabras del Señor que les decía por boca de Jeremías, sométanse a la autoridad de Nabucodonosor. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron alianzas con otras potencias que eran los asirios, los sirios y los egipcios. ¿Haciendo qué? Poniendo su confianza en aquellos imperios. No confiaron en Dios. ¿Qué les dijo Dios? Sométanse a Babilonia. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. ¿Qué hicieron ellos? No. Vamos a ir en busca de otras ayudas para ir y combatir a Babilonia. O sea, todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Es en este contexto que Jeremías lanza las palabras de maldición. Por esa causa, porque ellos van y descienden buscando ayuda en los egipcios, es que Dios les habla acá en el capítulo 30 del libro de del libro de Isaías. Mire lo que Dios les dice en los primeros versículos. Isaías 30, versículo 1 en adelante. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahí estaba el problema. Ellos dijeron, no, nosotros no nos sometemos a Babilonia, vamos a ir a aliarnos con Egipto y vamos a pelear contra ellos. Y mire lo que les dice en el capítulo 31, versículo 1 en adelante. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Grábese bien esta palabra, esperanza, esperanza. Esta palabra es clave para nosotros saber verdaderamente a qué se refiere este texto que estamos estudiando. Dice, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen en iniquidad. Y luego el versículo 3 nos da la respuesta. Y los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá, escuche, el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos
desfallecerán a una. ¿Cuál es la promesa de Dios? Bueno, ustedes se fueron a buscar ayuda en Egipto. Listo, sencillo. Egipto va a caer como potencia. Ese es su ayudador, él va a caer como potencia. Y ustedes que están yendo en busca de ayuda, también van a caer. Ambos van a caer. ¿Por qué? Porque escuche, es que ya Dios había determinado que Babilonia fuera potencia. Que Nabucodonosor se levantara como el nuevo soberano sobre las naciones hasta ese momento conocidas. ¿Qué tenía que hacer su nación? Tenía que someterse a la palabra de Dios. Escuche, es que buscar consejo lejos de Dios es lo que no debemos hacer nosotros. Cuando nosotros ponemos carne por nuestro brazo, lo que estamos haciendo literal es desechar las palabras de nuestro Dios. Ahora, necesitamos entender algo con relación al Señor, y es que el Señor no juzga en base a un testimonio externo. O sea, Dios no juzga en base a lo que pasa afuera de sí mismo. No, Él juzga en base a sí mismo, y Él juzga en base a sus decretos, a sus palabras, a su testimonio. Porque si usted va y mira, escuche, si usted va y mira el primer versículo y el segundo versículo de este capítulo 17, nos dice que Israel estaba pecando porque se estaba yendo tras otros dioses. Y si usted mira Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento que Dios le da a la nación de Israel es: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. En otras palabras, yo soy el único Dios al que ustedes deben temer y deben obedecer. ¿Qué fue lo que hizo la nación? Se desvió tras otros dioses. Una vez fallamos en el primer mandamiento, quebramos los otros 9. Escuche, nosotros no podemos cumplir los mandamientos si no cumplimos el primero, que es tener solo a Dios como nuestro Dios. He ahí la diferencia. Como Dios juzga en base a su testimonio, en base a sus palabras y sus decretos, entonces Dios tenía toda la autoridad para juzgar a su nación. ¿Por qué? Porque escuche, Dios había salvado a su nación de muchos peligros. Ahora, ¿será que Dios no era digno de confianza para este pueblo? ¿Será que las palabras de ese Dios tan grande y tan poderoso no eran dignas de confianza para esta nación? Claro que sí. Y la pregunta es, ¿no son dignas de confianza para nosotros? Entonces, ¿por qué a veces hacemos todo lo contrario? Es porque no creemos. Escuche, la nación de Israel, cuando iba camino a la conquista de la tierra de Canaán, luego de que ellos habían pasado la ciudad de Ai, la habían derribado, luego de que Dios mismo había derribado los muros de Jericó, cuando ellos iban avanzando, el rey de Jerusalén se dio cuenta que Israel iba. Y ese rey Adonisedec tuvo gran temor, y dice la escritura que él buscó la ayuda de 4 reyes más. Escuche, fueron 5 reyes con 5 ejércitos más grandes, más poderosos y más experimentados que el ejército que tenía Josué y que iba en camino a la tierra prometida. 5 reyes con 5 ejércitos se aliaron contra Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida. Sin embargo, cuando estaban en la pelea, cuando estaban en lo arduo de la batalla, Dios intervino e hizo que desde el cielo cayeran rocas inmensas. Y esas rocas empezaron a matar los enemigos del pueblo, y dice el texto que fueron más los que murieron por causa de las rocas que Dios hizo descender que los judíos mataron a filo de espada. Pregunta: después de que exterminaron 5 ejércitos, mataron los 5 reyes, ¿será que el pueblo no debía temer a ese Dios tan grande? Ese mismo Dios
que ayudó la nación de Israel y que derribó ejércitos que se levantaron contra su pueblo, es el mismo Dios que está aquí en esta iglesia. Escuche, ese mismo Dios ha sostenido esta iglesia durante 7 años. El enemigo, Satanás, ha venido con su ejército para derribar esta iglesia. Satanás ha introducido dentro de esta iglesia hombres y mujeres que le sirven. ¿Y sabe cómo han tenido que salir? Avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo Dios que libró la nación de Israel es la que nos ha librado a usted y a mí. Piense por un momento, ¿por qué usted aún persevera en el evangelio? ¿Por qué cree usted que usted está en pie hoy? Es porque Dios nos ha sostenido. Porque de seguro les garantizo a ustedes, no ha sido por nuestra propia fidelidad. Ha sido porque Dios nos ha sostenido y ha sido porque Dios ha peleado la batalla por cada uno de nosotros. Es por eso que estamos en pie, mis hermanos. Es solo por eso que estamos en pie. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Nosotros aquí nos encontramos con un juego de palabras en este versículo 5. Maldito, escuche, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esa palabra varón que nosotros vemos aquí en el hebreo se traduce como alguien fuerte. Podríamos decir un hombre fuerte. Podríamos decir una mujer fuerte. La palabra que le sigue, la palabra hombre se traduce como un hombre que fue formado del polvo. Y vaya mirando la idea. Hombre fuerte, hombre del polvo. Y la palabra carne, escuche, la palabra carne que aparece aquí, esta palabra lo que significa es un sustituto muy pobre. Entonces vamos a traducir estas 3 palabras. Un hombre muy fuerte pone su confianza en un hombre muy débil. Y ese hombre muy débil se convierte en un sustituto muy pobre. O sea que la idea de Jeremías aquí es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, estamos sustituyendo a Dios por alguien muy pobre. Y bueno, la verdad, con la ayuda del Señor, en un próximo mensaje, no sé cuándo, vamos a estudiar la vida de 2 personajes del Antiguo Testamento. 2 reyes. El uno fue uno que confió en el hombre, puso carne por su brazo. Y el otro fue un hombre que solamente puso su confianza en Dios. En ambos se cumplió la palabra que dice: será como la retama en el desierto. Escuche, el que confía en el hombre será como la retama en el desierto. Y el que confía en Dios dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y en ambos reyes se cumplió esa palabra que vemos aquí. Pero con la ayuda de Dios en un próximo mensaje lo veremos. Ahora, para mirar esto que estamos viendo aquí, yo voy a poner un ejemplo. Hay un hombre, un ex luchador. Ahora es un actor de películas, un actor de cine. Y las películas que este hombre hace son películas donde se necesita un hombre muy fuerte, muy grande, que pelee. Este hombre se llama Downey Johnson, más conocido como La Roca. Bueno, si usted no lo conoce, yo le voy a decir más o menos cómo es este muchachito. Mide 1,96 m. Bastante crecidito está el muchacho. 120 kilos de puro músculo. No estamos hablando 120 kilos de puro músculo. ¿Usted puede imaginarse? Ahora vamos a hacerlo gráfico. Este hombre de 1,96
con 120 kilos de músculo, se va a enfrentar con otro hombre de 2 metros y 150 kilos de músculo. Estamos hablando de un hombre fuerte que se está enfrentando a un problema más fuerte. Pero ese hombre fuerte le dice a otro hombre, a otro luchador, llamado Albeiro Jaramillo, 1,74 m de estatura, 85 kilos de peso, de los cuales 75 no son puro músculo. ¿Sí entiende la idea? Ese hombre fuerte está depositando la idea en alguien que es más débil. ¿Cómo le podríamos decir a un hombre de esos? Es un cobarde. ¿Cómo alguien con las características de este hombre le va a decir a ese muchacho, vaya y pelee usted por mí? Esa es la idea de este pasaje. Porque cuando nosotros dejamos de poner nuestra confianza en Dios y ponemos la confianza en las personas, entonces somos cobardes. Entonces la cuestión no es que no podamos tener confianza en las personas, pero no podemos tener confianza en las personas. ¿Sí entendieron hasta ahí? Entonces, si yo les preguntara qué significa confiar en el hombre, ¿quién me daría la respuesta? La pregunta que necesitamos responder aquí en este momento es ¿qué significa confiar en el hombre? Escuche, lo que significa confiar en el hombre es hacernos una figura perfecta de un ser humano. Eso es confiar en el hombre, hacer una figura perfecta en un ser humano. ¿Qué pasa si tu esposo, en el cual tú confías tanto, el día de mañana te traiciona y te deja por otra mujer y se va de la casa? ¿Qué pasa? Escuche, una persona que ha hecho de ese hombre una figura perfecta, que tiene toda su confianza en ese hombre, de seguro va a dejar de ir a la fuente, que es Dios. De seguro va a dejar de confiar en Dios porque ese en el cual ella tenía sus ojos falló, entonces ella se murió, él se murió. Eso es lo que pasa. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos confiando en un brazo de carne? Sencillo. Cuando esa persona en la cual usted tiene su confianza depositada le falla, y usted no acude a Dios, y usted no confía en Dios, y usted no sigue adelante, significa que ese era su ídolo, significa que ese era su Dios. Mis hermanos, mientras nosotros estemos confiando en la gente, va a pasar lo siguiente: vamos a decepcionar y vamos a ser decepcionados. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, si mi esposa me falla, si mi esposo me falla, si mi hijo me falla, si mi patrón me falla y si todo el mundo me falla, hay uno que jamás me fallará y es Dios. En Él es en el cual yo tengo que depositar toda mi confianza. ¿Y qué tengo que hacer por esa persona que falló? Tengo que orar por esa persona para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe y luego busque restaurar su relación conmigo. Ahora, cuando nosotros no tenemos nuestra confianza en los hombres y vemos que alguien viene y nos pide perdón, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo perdonamos de todo corazón y buscamos ayudar a esa persona para restablecer la relación. Eso es unidad y armonía. Pero cuando a usted le hacen el daño y usted vive resentido y usted no quiere saber de esa persona, no la quiere ver, significa que su confianza estaba puesta en esa persona. Eso es confiar en los hombres. Por eso el texto dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón, ¿qué hace? Se aparta de Dios. Confiar en el hombre es ser decepcionado y apartar el corazón del Señor. Eso es confiar en el hombre. Ahora,
¿Cuál es la causa por la cual nosotros dejamos de confiar en Dios y ponemos la confianza en los hombres? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene eso? Es muy sencillo. Es un mal que viene de adentro. Es un mal que viene directamente del corazón. Por eso, Jeremías, en el capítulo 1 comienza diciendo: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué figura nos está mostrando Jeremías acá? Nos está mostrando el cincel, que el cincel es símbolo de dureza. Es una herramienta dura para trabajar la piedra. Pero la idea principal de este pasaje es que con ese cincel se trabaja la piedra y el escrito que hay en la piedra penetra de tal manera que difícilmente es borrado. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? Cuando Moisés subió al monte, Dios mismo escribió con su dedo en las tablas sus mandamientos. Ustedes pueden imaginarse la manera cómo fue esculpida la letra de los mandamientos de Dios, cómo fue impregnada esa letra. La idea que traduce Jeremías aquí es que el pecado de Judá estaba totalmente arraigado al corazón de tal manera que ya no podían atender a la voz de Dios. Y eso es lo que pasa justamente con muchos en la iglesia. Tienen el pecado tan adentro, está tan arraigado en ellos, que por mucho que Dios les hable, que por mucho que Dios les advierta, que por mucho que Dios les muestre su gracia y su misericordia, no atienden. Cada vez que vienen al culto, salen igual. Algunos salen peor, porque algunos se atreven a decir que el pastor, el predicador de la iglesia es alguien que siempre está tirando para allá. Y la verdad, hay muy poca conciencia, porque cuando nosotros nos sentamos a estudiar, a los primeros que nos tira Dios es a nosotros. Las lágrimas que uno tiene que derramar delante de la presencia del Señor por causa del propio pecado que hay adentro son muchas. Son muchas. ¿Cuál es la señal de que un corazón está plenamente endurecido? No recibe el mensaje. Por eso es tanto que mire lo que dice Jeremías. No solamente estaba en el corazón, sino que también estaba en los cuernos de los altares. Es decir, ellos venían y servían a Dios. Hacían un servicio a Dios, cantaban, danzaban, brincaban, decían aleluya, gloria a Dios, pero vivían contrario a los mandamientos del Señor. ¿Cuántos hay así hoy en día? Que por el orgullo no se han querido convertir. Es por el orgullo que no se han querido convertir. Y vienen y cantan, levantan las manos. Hogares destruidos, hogares en disolución, hogares en contiendas, donde no hay respeto. El esposo no respeta a la esposa. El esposo no provee. Maltrata a los hijos y viceversa, es un tira y afloje. Hay muchas parejas que vienen a la iglesia porque la iglesia es el único lugar donde no pelean. Y eso es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque se están engañando a sí mismos. Por eso en el versículo 9, Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta viene: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Escuche, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No hay nada peor que un ciego que no quiere ver. Seamos sinceros. A pesar de que usted y yo no alcanzamos a conocer la perversidad que hay en nuestro corazón, nosotros sí sabemos cómo estamos delante de Dios. Usted sabe cómo es su relación personal con Dios. Usted sabe si es un hombre o una mujer de oración.
Y cuando usted se arrodilla a orar, o cuando usted ora sentado o acostado, qué sé yo, usted sabe si usted disfruta la oración o simplemente lo hace, no sé por qué motivo. Y muchas veces pensamos que podemos engañar a Dios. Pero el texto deja mucha claridad. Dios es el único que conoce el corazón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en base al estilo de vida que usted y yo tengamos, Él va a dar el pago. Un día, créalo usted o no lo crea, un día vamos a tener que estar de pie delante de Dios rindiendo cuentas. Y a Él no lo vamos a poder engañar. Porque Dios no solamente juzga en base al testimonio de sus palabras, sino que Dios juzga en base al testimonio de sus siervos que vivieron para Él. En el día del juicio muchos se van a levantar. Señor, tú sabes que yo era muy cristiano. Señor, tú sabes que yo era fiel, que me congregaba, que yo hacía esto y esto, Señor, pero tú me quitaste mi hijo y fue tal mi decepción que desde ahí decidí apartarme de ti. ¿Y sabe quién se va a levantar en defensa? Se va a levantar en defensa Job y va a decir, Dios me quitó todos mis hijos y le seguí adorando hasta la muerte. En el día del juicio, muchos le van a decir, Señor, es que la verdad es que toda mi familia me rechazaba por ser cristiano y yo opté más bien por agradar a mi familia. ¿Y sabe quién se va a levantar en defensa? José, y te va a decir, a mí me vendieron mis hermanos como esclavo. Estando en Egipto, me acusaron de adulterio, algo que no cometí, y me llevaron a la cárcel y me mantuve fiel con el Señor. Porque Dios no solamente juzga en base a sus palabras, sino que juzga en base al estilo de vida de sus siervos. Y yo creo que usted y yo tenemos ejemplos vivos aquí de hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir para Dios, que se esfuerzan por agradar a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre queremos imitar a los que tienen menos ánimo que nosotros para buscar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Vivimos vidas mediocres, vivimos vidas estancadas, por eso no crecemos. Porque siempre buscamos relacionarnos con aquellos que poco le aportan a nuestra vida espiritual. Porque muchas veces cuando venimos a la iglesia, ni siquiera aprovechamos el tiempo para orar. Estamos ahí en tertulia con el uno, con el otro, les hablamos, les preguntamos esto y aquello. No hay temor y reverencia en muchos de nosotros. Porque cuando nosotros entramos por esa puerta, entramos para tener comunión con Dios. El tiempo de dialogar con los hermanos de la iglesia es después de que la predicación de la palabra se acaba. Y es por esa causa, mis amados hermanos, que nosotros muchas veces como iglesia no crecemos. Ahora, seamos sinceros. Nosotros no solamente vemos un mensaje aquí donde Dios les está diciendo a ellos, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, lo que Dios está haciendo aquí no es maldiciendo su pueblo. Dios no está maldiciendo su pueblo. Lo que Dios está diciendo es, si tú confías en el hombre y te apartas de mí, si apartas tu corazón de mí, tendrás consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia, Señor? Serás como la retama en el desierto. Eso lo vamos a explicar más adelante con el favor de Dios. Pero algo con lo que tiene relación una retama en el desierto es que es un árbol que se seca a causa del calor del sol. ¿Y qué le espera a un árbol seco? Eso nos espera a nosotros si nos apartamos del Señor. Por esa causa fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por esa causa fue que Cristo derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para que, al igual que la nación de Israel, que Dios les advierte, y luego de la advertencia les da la salida, nosotros también tengamos una salida, mis hermanos.
Porque lo que Dios está diciendo aquí es: si tú te apartas de mí, la consecuencia es que serás como la retama en el desierto. Yo le pregunto algo verdaderamente: ¿cuánto tiempo hace ahí para usted? Y yo creo que nosotros hoy más que nunca tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque la verdad, usted a mí me puede dar un repertorio, y yo le soy sincero, por muy bonito que usted me hable, yo sé verdaderamente quiénes caminan con Dios y quiénes no. No es tan difícil de saber verdaderamente qué persona está apasionada por el Señor. Eso se ve. Así como es sencillo usted pasar por un río y ver un árbol verde que echa frutos, un árbol frondoso, también es fácil ver cuando un cristiano le está dando frutos dentro de la iglesia. No tiene que ponerse un aviso aquí que dice cristiano, no. Sus hechos hablan tan duro que se puede ver que es un cristiano. Pero siendo sincero, ¿cuánto tiempo hace que no disfrutas de una relación placentera con el Señor? ¿Cuánto tiempo hace, mi hermano y mi hermana, que usted verdaderamente no llora de gozo en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo hace? Quizás usted es de las personas que se arrodilla a orar, está orando en la presencia del Señor y no pasa nada. No pasa nada. Simplemente repites palabras como un religioso, pero no pasa nada. Si no pasa nada cuando estás orando, mi hermano y mi hermana, significa que estás como una retama en el desierto. Yo les puedo decir, la semana pasada fue bastante difícil para mí. Porque trabajar solo, todo el día en un carro, servicio público, no es para nada fácil. Y especialmente cuando es para una ruta como esta ruta de Zamora, menos todavía. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado montar en los buses del metro que van hacia el parque. Yo no sé si ustedes consideran que los buses andan muy despacio. Los que han viajado para el parque saben cuál es el ritmo de trabajo de nosotros los conductores para una ruta como esta. Y solamente imagínese algo, mi hermano. Imagínese usted levantarse a las 2 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche. Martes. El miércoles, volver a levantarse a las 2 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche. El jueves, volverse a levantar a las 2 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche. Y el viernes lo mismo. Usted se puede imaginar cómo es la presión del cansancio físico y mental que puede tener una persona a ese ritmo. Y sin embargo les puedo decir que en medio de esa presión se puede disfrutar todo el día en la presencia del Señor. Todo el día, sin perder un segundo o un instante en la presencia del Señor. Y ustedes no saben lo maravilloso que es. Muchos no saben porque no han experimentado lo maravilloso que es usted en la presión de su trabajo, con el cansancio físico y mental, con la responsabilidad que implica la movilidad de pasajeros. Que es una responsabilidad muy grande, mis hermanos. El sábado de la semana pasada, un conductor de acá, del Popular 2, borracho, drogado, salió a trabajar y por allá en Campo Valdés arrasó un muchacho en una moto, le pasó por encima, no se dio cuenta, arrastró la moto, el muchacho tirado ahí sin cabeza. Bueno, el conducir un vehículo no es un juego, pero sí les puedo asegurar que cuando tú disfrutas la presencia del Señor, nada te saca de ahí. Yo recuerdo que en una de esas el Señor me quebrantó. O sea, cuando usted está en la presencia del Señor es imposible usted no quebrantarse. Especialmente cuando usted recuerda, mis hermanos, cuando usted recuerda de dónde el Señor lo sacó. Especialmente cuando usted recuerda momentos donde su corazón estuvo como este pueblo. Y sin embargo Dios en medio de su rebeldía, de su rebelión lo cuidó. Ese es mi caso. Y yo siempre que recuerdo esos momentos, esos instantes cuando yo decidí rebelarme contra Dios y decirle, no quiero seguir más en el Evangelio.
y ver cómo el Señor en su gracia me guardaba. Hasta el día de hoy lo ha hecho. Yo lloraba y la gente se subía y me veía llorando. Y no le estoy hablando de hace 2 o 3 años, no, esta semana pasada. Entre esas se subió una muchacha que cuando ella me vio llorando como un niño, esa muchacha ahí mismo como que se asustó. Y volteó la cara como dice, Señor, ¿qué le pasaría? Yo creo que esa mujer mínimo lo primero que pensó fue, se le murió un familiar. Y lo que esa muchacha no sabía es que dentro de mi corazón había un fuego que ardía, un fuego que no se extinguía, un fuego que no se apagaba, unas palabras de alabanza y adoración que aunque no salían de mis labios, salían de aquí del corazón. Eso es relación con Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que humanamente se puede aguantar un ritmo como esos? ¿Ustedes creen que se puede aguantar? Cuando confiamos y dependemos en Dios, sí se puede. Pero necesitamos, mis hermanos, necesitamos dejar de confiar en nuestro corazón. Necesitamos dejar de confiar en el brazo de carne. Necesitamos dejar de confiar en esos dioses que tenemos. Hay que hacer morir esos dioses y poner a Dios en el trono. Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué nosotros no debemos tener relación de amistad con los incrédulos? Porque esto que leímos al principio es en el contexto de la hermandad de la iglesia. No incluye los incrédulos. ¿Por qué nosotros no debemos tener una relación de amistad con los incrédulos y confiar en ellos? Escuche lo que le voy a decir. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos que no son cristianos, quizás no tengan malas intenciones con usted. Quizás ellos allá piensan en el corazón que le desean lo mejor a usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ellos son títeres de Satanás. Por eso Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Usted vive con su mamá, usted vive con su papá, o usted vive con su esposa que no es cristiana, o con su hijo que no es cristiano. Y usted tiene un día muy difícil en el trabajo y usted llega bien cansado a su casa. Ese que usted cree que le ama mucho, que es su mamá, su papá, su hijo, su tío, qué sé yo, que no es cristiano, le va a decir, oye, Juan, no vayas a la iglesia hoy, mira cómo fue tu día, estás muy cansado y esto y aquello. Por una vecesita que usted no vaya a la iglesia, usted no se va a ir al infierno. Por una mera vez que usted vaya a la iglesia, Dios no lo va a desechar. Pregunta, ¿de dónde vienen esas palabras? Esas palabras vienen de las profundidades del infierno. Y no se extrañe por lo que yo le estoy diciendo, porque si Satanás fue capaz de usar a Pedro para desestabilizar a Jesús, ¿qué no podrá hacer con alguien que no tiene temor y reverencia y que no ha nacido de nuevo? Por eso es importante nosotros mirar con quién nos relacionamos. Oye, si eres soltero, si eres soltera, busca a alguien que de verdad sea cristiano para casarte. Nunca debemos inventar, ay, no es que yo sé que en el camino se convierte. Sí, se convierte en lo que es. Y la termina convirtiendo a usted en lo que no es. O viceversa. Porque seamos sinceros, mis hermanos, a veces nosotros entablamos relaciones de amistad con personas que solamente nosotros creemos que son cristianos. Es así de sencillo. ¿Y cómo termina uno? Mis hermanos, cuando uno es rebelde y desobediente, ¿sabe qué hace el Señor? Listo, sencillo. Usted no quiere obedecer, usted quiere hacer lo que quiera, haga lo que quiera, pero las consecuencias le van a venir.
Y lo digo por experiencia propia, porque he tenido que lidiar con consecuencias por causa de mi desobediencia. A mí no se me olvida la vez que el pastor contó la historia de ese muchacho nacido en el Evangelio, que estaba en la universidad y sus amigos lo invitaron a una fiesta. Y él inocentemente le dijo a los papás, no, yo voy a ir a esa fiesta, no vamos a tomar y esto y aquello. Y allá mientras estaban en la fiesta, a él le dieron una gaseosa, pero le echaron algo que lo terminó durmiendo con una mujer y le contagiaron el SIDA. Por confiar en sus amigos del mundo. Por eso nosotros debemos verdaderamente mirar en quién debemos confiar. Primero debemos confiar en Dios y luego debemos confiar en aquellos que están confiando en Dios. Ahora, si el caso suyo, mi hermano y mi hermana, es un caso de sequía espiritual, si usted verdaderamente ha estado apartado de la relación verdadera que un cristiano debe tener con Dios, si usted ha puesto su esperanza en el brazo de carne, y quizás usted hoy en día está decepcionado porque alguien le falló, porque alguien dijo, porque alguien hizo, porque alguien no hizo. Y usted ha perdido la relación en Dios por haber confiado y haber sido decepcionado en esas personas. Si este es el caso de alguno de ustedes, hay una promesa de bendición para aquellos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Este pasaje que nosotros leímos dice en el versículo 7 del capítulo 17, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mira el contraste entre los que confían y no confían en Dios. La promesa es que si usted deja de confiar en el brazo de carne y pone su confianza en el Señor, la bendición vendrá sobre usted. Yo no sé qué le habrá pasado a usted. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Yo no sé verdaderamente qué tanto usted confía en Dios. Pero le digo, si usted ha perdido la relación con Dios es porque usted ha confiado en su corazón. Así de sencillo. Pero hay una promesa. Allá en el Salmo capítulo 34, versículo 8, mire lo que dice el salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y luego dice, dichoso el hombre que confía en Él. Pero yo quiero que usted mire cómo comienza la frase. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Mis hermanos, si usted hasta ahora no ha creído que Dios es bueno y que Dios es fiel a sus promesas, hoy dígale, Señor, yo quiero probar. Señor, yo te quiero probar. Yo quiero ver que verdaderamente eres fiel. Levántame de esta situación en la que estoy. Si usted verdaderamente lo hace con un corazón sincero delante de Dios, usted va a gustar a Dios y se va a dar cuenta que Él es bueno. Y se va a dar cuenta que no hay nadie como Él. Y se va a dar cuenta de que solo en Él usted puede depositar toda su confianza, porque en Él hay salvación y vida eterna. Porque Él es la fuente y la base del amor. Como Él no hay nadie. La mejor manera de confiar en Dios es hacer de lado el brazo de carne y darle el primer lugar a Dios. Ese brazo de carne puede ser tu trabajo. Ese brazo de carne puede ser tu enfermedad. Porque, ¿qué es lo que hay en el brazo? Fuerza. ¿Para qué? Para levantar. ¿Fuerza para qué? Para consolar. ¿Fuerza para qué? Para dar crecimiento. Escuche lo que le voy a decir. Su esposo, su esposa, su hijo, su patrón, no puede cumplir la función que solo Dios puede cumplir. Solamente Dios levanta, solamente Dios sostiene y solamente Dios da el crecimiento.
Por eso es necesario que nosotros atendamos a este mensaje y le demos el primer lugar a Dios. Es verdad, no podemos confiar en todo el mundo. Es verdad, hay personas en las que podemos confiar, es verdad. Pero también hay una verdad que está por encima de todo, y es que no importa qué tan fiel y leal sea esa persona en la cual tú estés confiando, tarde que temprano te va a fallar. Tarde que temprano te va a fallar. ¿Por qué? Porque es un hombre débil, hecho del polvo. Solamente hay un brazo fuerte que te sostiene. Solamente hay un brazo fuerte que te levanta, y es Dios. La Biblia dice que Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Y Dios está aquí en esta noche. ¿Cuántos van a responder verdaderamente a este llamado? Si usted verdaderamente deposita su fe, su confianza y esperanza, el Señor lo va a levantar. Y escuche, a esos que están ahí sentados en la silla, si ponen su fe, confianza y esperanza en el Señor los va a levantar de la silla y va a hacer que ustedes verdaderamente sean siervos para su gloria. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga levantando. Y espero que ustedes verdaderamente hayan tenido claro qué significa poner su confianza en el hombre. ¿Y qué significa verdaderamente poner su confianza en Dios? Y espero que todos ustedes dejen de confiar en el hombre y empiecen verdaderamente a confiar en Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo de la gloria, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú siempre llegas a tiempo. Tú conoces la necesidad de todos y cada uno de mis hermanos. Padre, yo te doy gracias porque hoy has hablado nuevamente a tu pueblo. Y estoy convencido que todos aquellos que crean a este mensaje, que lo reciban, que vengan a ti, Padre, en arrepentimiento y fe, serán totalmente limpiados por la sangre de tu Hijo. Yo oro, Señor, en esta noche de manera especial, por todos y cada uno de aquellos, Padre Santo, que tienen el pecado esculpido en las tablas de su corazón. Por todos aquellos que tienen ese pecado por allá arraigado en lo más profundo de sus entrañas. Señor, oro por ellos, para que tu Espíritu Santo verdaderamente los convenza. Y que ellos entiendan que tú no vas a sacar ese pecado, al menos de que ellos clamen verdaderamente para que tú lo hagas. Ruego para que los traigas en arrepentimiento y en fe. Oro para que quites esos dioses de su corazón. Oro para que ese Dios que es ellos mismos también sea quitado del corazón, para que ese yo sea sacado del trono y tú puedas sentarte ahí, Señor. Oro para que esa pereza que hay sentada en el trono de sus corazones sea sacada por ellos mismos, para que tú, Señor, te entrones. Oro para que esos temores que hay dentro del corazón de ellos sean totalmente sacados, Dios mío. Trae libertad a tu pueblo. Señor, que todos ellos verdaderamente puedan experimentar la promesa de bendición que hay para aquellos que confían en ti. Glorifícate, Señor, en cada mente, en cada corazón. Que aquellos que verdaderamente están caminando en rectitud, en integridad delante de ti, sin ser perfectos, sigan plantados junto a corrientes de agua, Señor. Aunque venga el calor del desierto, esas hojas permanecerán verdes, Señor. Simplemente porque el agua está alimentando constantemente la raíz. Ayuda a esos que caminan en rectitud, en integridad, que se esfuerzan a seguirlo haciendo cada día mejor para ti, Señor. Oro por el pastor de esta iglesia, Señor. Oro por el pastor de esta iglesia para que lo sigas sosteniendo cada día, lo sigas levantando, para que lo sigas usando para su gloria, Señor.
Oro por la esposa del pastor, que siga siendo instrumento de bendición en este lugar, por el diácono y la esposa, por todos y cada uno de los servidores y por toda la iglesia, Señor, de manera general. Dios mío, glorifícate poderosamente. Levanta esta iglesia, Señor, trae unidad y armonía a toda esta iglesia, Padre. Que dejemos de confiar en el brazo de carne, que dejemos de confiar en la debilidad del hombre, Señor. Y que solamente pongamos nuestra confianza en ti, porque tú eres el único que nunca va a fallar a tus promesas. Porque tú eres el único que siempre va a decretar lo que necesitamos y lo que nos conviene, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tus mandatos, Padre, para que podamos seguir adelante, avanzando. 7 años donde tú nos has guardado, 7 años donde tú nos has llevado en victoria, donde nos has sostenido, Señor, y sin duda alguna, si seguimos confiando en ti, nos seguirás guardando hasta el día que vengas por tu iglesia, o hasta ese día, Señor, cuando tengamos que partir uno a uno a tu presencia. Pero lo más importante, Señor, es que un día veremos tu rostro. Lo más importante es que un día contemplaremos tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Llévanos en paz, en seguridad, en victoria, en bendición. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de tener la compañía mutua de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. No te merecemos, Señor, no merecemos tu gracia, pero cada día la necesitamos más. Quedamos en tus manos, Señor, y depositamos nuestra confianza en ti. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.